Ya está aquí en nuestro estudio, a quien agradecemos su visita. Qué coincidencia el día de hoy, martes 15 de mayo, señor Lazo, que estamos celebrando el Día Internacional de la Familia. Bienvenido, buenos días. ¿Qué opina de la familia ecuatoriana? ¿Qué opina de lo que vive el día de hoy el Ecuador? Para comenzar esta conversación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. En primer lugar, yo quisiera expresar un saludo a toda la familia ecuatoriana. Yo provengo de una familia de un gran número de hermanos, 11 hermanos, y tengo hoy una bella familia con mi esposa y con mis 5 hijos, mi nuera, mi nieto. Por lo tanto, muchas cosas podemos decir de lo que es la familia, pero algo fundamental: la familia es la piedra angular de la sociedad ecuatoriana. Y la piedra angular de la familia es a quien festejamos el domingo pasado: las madres, las mujeres. Aquellas mujeres que no son solamente generadoras de vida, que hoy en un mundo moderno son también generadoras de progreso, generadoras de cultura, de deporte, de desarrollo. Por lo tanto, no se puede hablar de la familia sin recordar a la madre y su valor fundamental en la familia. Pero también, penosamente, en este día tenemos que decir que la familia ecuatoriana vive con temor, vive con miedo a la inseguridad. No se siente segura ni siquiera en su casa, menos en las calles, menos en los transportes públicos y los parques, que son los lugares llamados a recibir a las familias en los días festivos. No se sienten familiares porque hay temor y hay recelo. Y en honor a esa familia ecuatoriana debemos de trabajar contra la inseguridad en el Ecuador. Precisamente es uno de los objetivos de este informativo, y el Día Internacional de la Familia nos debe llevar a recordar cómo era la familia ecuatoriana hace 50 años, 40 años. Ahora que se habla inclusive de familias alternativas, de matrimonios alternativos, quiero recordarle a nuestros amigos oyentes y compartirlo con usted, señor Guillermo Lazo, que la ONU, el 2009, declaró como tema central del año las madres y las familias, retos en un mundo cambiante. El 2010, las repercusiones de las migraciones en las familias del mundo. El 2011, el año anterior, lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social. Y en este año 2012 nos propone a toda la humanidad, a los medios de comunicación, entre ellos, lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia. Por supuesto. Estos temas en el Ecuador, ¿cómo podemos dimensionarlos? ¿Cómo podemos reflejar, sobre todo este último tema, el equilibrio entre el trabajo y la familia? Claro, por supuesto, porque el hombre es un ser humano integral. Yo nunca he concebido al hombre como el hombre trabajador y otro distinto, el hombre padre de familia. El hombre es uno solo, en distintas dimensiones, en lo profesional y en la familia. Y todos los dos aspectos son importantes. Lo profesional es conveniente para sostener a la familia, pero la familia, asumir la responsabilidad de la educación de los hijos, del futuro de los hijos, es también importante y fundamental. Porque la familia sólida es como la plataforma de lanzamiento de un cohete, que para que llegue lo más alto posible, esa plataforma debe ser muy sólida y construida sobre valores, sobre principios, no solamente sobre recursos económicos, sobre valores, sobre principios, fundamentalmente, como lo fue la mía y como es hoy la que hemos construido con mi esposa. Sobre este tema, y ya entrando un poco en la materia política, yo he leído algunas de las entrevistas que ha concedido a otros medios de comunicación, pero voy directo a un paso más. ¿De qué depende que usted decida ser candidato a la presidencia constitucional de la República del Ecuador? Mire, Washington, más importante que yo sea o no sea candidato, gane o no gane una elección, lo que yo quiero decirle a los ecuatorianos es que voy a dedicar mi vida a servir a los ecuatorianos, a servirlos. ¿Y cómo? Es la pregunta. Primero escuchando al ecuatoriano, prestándole los oídos para conocer cuáles son sus angustias, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los sueños que no pueden cumplir, dónde están y por qué existen las faltas de oportunidades
para tantos padres de familia, para tantos jóvenes ecuatorianos, para tanta madre de familia que por distintas circunstancias debe cumplir el rol de padre y madre en un momento dado. Escucharlos, identificar los problemas, identificar las causas de esos problemas y con buenas ideas plantear soluciones, porque creo yo que bien vale dedicar una vida para luchar contra la pobreza en el Ecuador. Ahora, esto significa entonces que usted está buscando las soluciones, porque he leído en su biografía, comparte usted con sus hijos, 41 años de trabajo para crear precisamente un patrimonio. La renuncia que hizo hace pocos días a la presidencia ejecutiva del Banco de Pichincha es para dedicarse a servir a los demás. ¿Desde qué punto? ¿Desde qué puesto? Una sola precisión, del Banco de Guayaquil. Banco de Guayaquil, sí. No, ¿Qué del dije Banco yo? Pichincha. Ah, caramba, ¿ves? Se me vino. No se preocupe. Mire, esa es una etapa que yo la doy por terminada. 41 maravillosos años, donde la mayor parte del tiempo me he desempeñado en el sector privado, unos pocos años en cargos públicos y otros tantos años, muchos más de lo que la gente cree, dedicado a labores sociales en el campo educativo, fundamentalmente en el campo educativo, apoyando a jóvenes, apoyando a ecuatorianos trabajadores a perfeccionar su capacitación, su educación, su entrenamiento, local e internacionalmente. He invertido mucho de mi tiempo en esos objetivos. Hoy ya no va a ser mucho de mi tiempo, ahora va a ser todo mi tiempo. Bien, en todo caso, la respuesta a aceptar una candidatura quedará para su momento oportuno, es lo que capto de la respuesta. Así es, en su momento, no le niego, como lo he dicho en algunos medios, lo he reflexionado, lo estoy reflexionando y cuando tome una decisión realmente lo comentaré, pero lo fundamental para mí es la pobreza en el Ecuador. Todavía queda pendiente también lo que pregunté, de qué depende, pero en todo caso quisiera pasar a algo mirando a futuro, que es importante, y de acuerdo a la trayectoria de su vida profesional, familiar, se nota que siempre pensó en el futuro. Refundar al Ecuador. Se ha hablado con la Constitución de Montecristi que comenzábamos una nueva era, una época de cambio. ¿Cómo evalúa lo que ha pasado con la Constitución de Montecristi? En algún momento también le he escuchado a usted decir que en vez de refundar deberíamos construir sobre lo bueno que sí existe. Correcto. Yo diría que este concepto de refundación lo que nos quiere transmitir es nada de lo que hemos hecho hasta hoy sirve, botémoslos al basurero y comencemos de cero a refundar. Me parece que ese es un ejercicio injusto frente a la historia del Ecuador y es ineficiente respecto a que se pueden perder muchos valores que se han construido. Por lo tanto, yo lo que creo es que el Ecuador, como toda sociedad del mundo, en su historia va evolucionando y va mejorando lo que se ha hecho bien, dando los primeros pasos en lo que no se ha construido y rectificando lo que no funciona. Yo creo que es un proceso que lo sigue todo ser humano en su vida, toda familia, toda empresa y más aún toda sociedad en el mundo. Por lo tanto, yo creo que la unidad de los 14 millones de ecuatorianos es la que nos puede permitir un eficiente combate a la pobreza. Y en esa unidad reconocer el valor de cada uno de los 14 millones de ecuatorianos. Y en la complementariedad de habilidades poder alcanzar esa unidad para combatir con eficiencia la pobreza. Precisamente estas dos palabras, construir, viene de comunidad, ¿no? Hacer algo a favor de crear algo. Consenso, forma precisamente para construir. En un ambiente confrontacional, que parece como que cada constitución de las 21 que Ecuador ha tenido, siempre alguien la escribió en contra de otra persona, de otro grupo. Hoy día vivimos esto, una confrontación terrible, que inclusive no sabemos a veces si hablamos a favor o en contra del gobierno en cada uno de los temas que tratamos. ¿Cree usted que Ecuador en este momento, teniendo dinero, capacidades existen en los empresarios, los trabajadores, en general en todos los sectores, se puede construir? ¿Cómo hacer para llegar al consenso? Para llegar al consenso, en primer lugar, es poner sobre la mesa los problemas. En segundo lugar, dejar de lado la indiferencia.
En tercer lugar, vernos cara a cara a todos los ecuatorianos, con respeto, sin etiquetamientos, sin descalificaciones, porque nadie puede lograr un objetivo superior solo. Necesita del apoyo de todos los ecuatorianos. Abandonar en cierto modo lo que usted dice. Parece que las cosas se hacen en contra de alguien. Cuando usted actúa en contra de alguien, para mí es un objetivo muy pequeño y tiene muy corta duración. Cuando usted actúa en función del interés común, no lo hace en contra de nadie, lo hace a favor de algo superior y en el tiempo tiene una permanencia mayor. Yo creo que el Ecuador tiene que abandonar esa visión de blanco o negro. Entre el blanco y el negro tenemos un arcoíris de colores donde todos son tan bellos y tan útiles que si cada uno asume el papel que le corresponde, podemos encontrar una zona común de unidad, de consenso, para poder luchar contra la pobreza en el Ecuador, que de alguna manera domina o tiene incluidos a cerca del 60% de la población ecuatoriana. Señor Lasso, yo lo felicito porque usted no esconde a su esposa. Y ahora que usted razona el tema, me doy cuenta por qué. Porque usted, siendo un hombre de éxito, usted muestra a su esposa permanentemente en todos los sitios a los que va, los lugares que visita, etcétera. Y porque vienes de una familia donde la imagen paternal y maternal han estado presentes y su lucha diaria y permanente por crecer le dan a mostrarla sin vergüenza alguna a su esposa. Y lo felicito por eso. Pero en el tema de buscar consensos, ¿usted cree que en nuestro país, que desde 1830 no ha logrado consensuar una agenda para el Ecuador, para poderlo desarrollar, en estos momentos donde hay una división auténtica de muchos sectores, cree que es posible consensuar una agenda para desarrollar el Ecuador? Sobre su primer comentario se lo agradezco, pero quiero precisar algo. Yo tengo orgullo de mi esposa, no solo que no tengo vergüenza, tengo orgullo de mi esposa, porque creo que ha sido una madre ejemplar y una esposa ejemplar. De alguna manera yo no hubiera podido ser lo que soy si no tuviera al lado mío, no atrás mío, a mi esposa, que es mi esposa y que obviamente que la amo y que ha representado un pilar fundamental en mi familia. Con respecto al segundo tema, pero por supuesto que se puede. En la vida tenemos que mirar hacia adelante con optimismo, con alegría, con esperanza. Y debemos de sentarnos a conversar, porque el problema de la pobreza no es un problema de otros en el Ecuador, es el problema de todos en el Ecuador. Nos tocan nuestras puertas a diario, nos toca nuestras puertas de nuestro diario vivir la pobreza. Y yo tengo conciencia, y no simplemente por satisfacer a mi conciencia me preocupa la pobreza, sino porque es un muy buen proyecto de vida para los ecuatorianos, que el 60% de la población ecuatoriana deje de ser pobre, pero no deje de ser pobre para lo básico. La definición de pobreza es el que gana $75 o menos al mes. Ya cuando gana 80 ya dejó de ser pobre. Si nos escucha un pobre en este instante diría, qué risible definición, si con $80 no se puede vivir, y en efecto yo estoy de acuerdo con él. Luchar contra la pobreza, combatir la pobreza, es el día en que un ecuatoriano deje de ser pobre, ascienda a la clase media, tenga dinero para la canasta básica, para poder comprar alimentos suficientes para sus hijos, vestido para sus hijos, y sobre todo, tenga acceso a la propiedad. Cuando el ecuatoriano pobre sea propietario, dejará realmente de ser pobre. Ahora, la pobreza es resultado de algunos factores, entre ellos la educación y también la salud. Pero ¿cómo hacer llegar el mensaje auténtico de tratar de buscar un proyecto para superar la pobreza en nuestro país, cuando, por ejemplo, el gobierno celebra la disminución de la pobreza en casi 1 millón de ecuatorianos? Así lo dio a conocer las estadísticas últimas del INEC, ¿verdad? Cuando habla de que en educación ha hecho una revolución, una inversión como nunca antes en ningún gobierno, cuando también en salud ha hecho una inversión sumamente importante para los ecuatorianos. Mire usted, yo soy de aquellos que si hay un pobre en el Ecuador, yo no celebraría
que el 99% haya salido de la pobreza. Mientras un ecuatoriano se quede atrás, no podemos estar en paz. Tenemos que esperar lo que él avance para celebrar, en primer lugar. En segundo lugar, no hay que ser egoístas, hay que ser objetivos. Porque para crear consenso y crear unidad, hay que reconocer lo bueno del otro, lo bueno que hace otro ecuatoriano. Y yo creo que el gobierno ha hecho bien en introducir los temas sociales como prioritarios en la agenda nacional. Primer punto de partida. Ha hecho bien en incrementar cuantitativamente la inversión en salud, en educación. Yo creo que eso es importante, eso es correcto, va en la línea correcta. La única preocupación que yo tengo es si esa gestión ha sido la suficientemente eficiente con esa cantidad de recursos para producir un cambio de calidad. Si quizás con esa cantidad de recursos debieron haber salido 1 millón o debieron haber salido 5 millones de ecuatorianos de la pobreza. Entonces yo creo que hay una agenda pendiente en materia de calidad de gestión de esos recursos, importantes recursos que se han invertido en el sector social. Pero hay mucho por hacer respecto de la educación. Por ejemplo, yo creo que un proyecto de lucha contra la pobreza tiene que hablar de educación. Tiene que iniciar un proceso de educación. Y luego del proceso de educación, tiene que hablar nuevamente de educación. Y cuando crea que ha terminado el proceso de educación, tiene que nuevamente partir con educación. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la pobreza, la educación, permitiendo no solo el acceso, sino estimulando que los estudiantes que ingresan a la primaria concluyan los estudios secundarios y que también tengan acceso a la universidad, pero que no solamente estudien, sino que luego cuando lleguen allá al campo laboral, encuentren pues el trabajo acorde con su preparación y no tengamos más de 3.600.000 ecuatorianos en este momento que están insatisfechos con el trabajo que tienen, que anhelan otro trabajo, porque ellos se prepararon para más, no para lo que están haciendo, y su preparación requiere ingresos mayores. ¿Y cómo logramos eso? Creando trabajo. ¿Y cómo logramos crear trabajo? Promoviendo el emprendimiento, apoyando a los emprendedores, estimulando la inversión privada. La inversión pública es fundamental, es muy buena en la infraestructura y también podemos señalar objetivamente que el actual gobierno lo ha hecho muy bien en la infraestructura vial. Pero eso no es suficiente. Necesitamos inversión privada para que esas buenas carreteras que tiene el Ecuador veamos circular buses llenos de trabajadores llevando de su casa a los puestos de trabajo a muchos ecuatorianos, camiones llevando desde distintos lugares del Ecuador, camiones con producto ecuatoriano hacia los puertos para llevarlos al mundo. Por lo tanto, eso no es suficiente. Necesitamos inversión privada, necesitamos estimular a los emprendedores en el Ecuador. Creo que en esta primera parte de la conversación, señor Guillermo Lasso, hemos tratado algunos temas. Por ejemplo, usted ha mencionado que la clase dirigente es indiferente. El tema del trabajo, que todavía si hay un ecuatoriano sin trabajo, hay mucho por hacer. Que la inversión social inclusive es positiva, es buena por parte del actual gobierno. Pero la pregunta es si este es con una inversión, ¿se ha hecho realmente el cambio con calidad, con eficiencia? ¿Cuáles serían entonces las propuestas que usted le haría al pueblo ecuatoriano, pero de manera así concretísima, para retomar un rumbo de desarrollo y que llegue precisamente la justicia social, que esa carretera se llene ojalá de buses transportando trabajadores, mercadería, que podamos exportar, etcétera? Promover el emprendimiento, promover la inversión privada, pública e internacional. ¿Cómo? Generando seguridad. Que las reglas de juego sean estables. Yo no estoy en contra de los impuestos. Los impuestos por ley hay que cumplirlos y hay que pagarlos. Pero tampoco es saludable que tengamos una reforma tributaria cada fin de año. Es decir, usted comienza en enero con unas reglas de juego y termina el año con otras reglas de juego. Eso no genera seguridad, tranquilidad para emprender, ni a los locales ni a los internacionales. Otro ingrediente fundamental. Una cosa es
emprender un proyecto de una radio que le escuchen 14 millones y medio de ecuatorianos, y otra es un emprendimiento de una radio que lo van a escuchar, el ejemplo es extremo, 1.500 millones de ciudadanos en el mundo. Usted probablemente va a preferir la segunda opción, porque eso genera economías de escala, porque probablemente en lugar de un estudio de grabación usted tiene 10 estudios de grabación, con los 10 estudios de grabación tiene más trabajadores, tiene más publicidad porque lo escuchan en todo el mundo, y por lo tanto genera un proceso de creación de valor que es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza. Necesitamos que el Ecuador invada al mundo, no que el mundo invada al Ecuador, porque ya el mundo es suficientemente grande como para pensar en un mercado de 14 millones y medio de ciudadanos. Más bien, 14 millones y medio de ciudadanos, tenemos que pensar con habilidad, con inteligencia, con audacia, con intrepidez, sin temor, con alegría, con esperanza, invadir al mundo con nuestros productos, con nuestra creatividad, con nuestra cultura, con nuestra identidad, respetando siempre, haciendo respetar siempre nuestra soberanía. Pero precisamente todo este postulado, esta propuesta, va en contra de lo que nos dice el actual gobierno, lo que dice el canciller de la República, las formas inclusive de haber tratado de negociar con la Unión Europea. Ayer mismo ya Obama estuvo celebrando ya la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Colombia. No le llamemos Tratado de Libre Comercio, que parece que eso molesta a cierta tendencia de izquierda. ¿Usted sería capaz, no como candidato a presidente, porque usted todavía lo está meditando, reflexionando, pero como ciudadano, para servir a la ciudadanía, debatir con el presidente Rafael Correa sobre estos temas? Pero por supuesto que sí. Me encantaría hacerlo con el respeto que merecen todos los ecuatorianos y de manera especial el presidente de la República. Porque cuando yo propongo ideas, yo no lo hago en contra de nadie, no lo hago en contra de nadie. Yo creo que un debate lo que tiene que buscar es acabar con el tema que se debate, no acabar con las personas que intervienen en el debate. Al final del día, el ecuatoriano que a esta hora nos escucha, 5 para las 8 de la mañana, que no tiene un trabajo, que lo corroe la angustia de cómo va a traer alimentos a su casa, no gana nada con este absurdo concurso de quién es el más brillante en insultar al otro. Ese ecuatoriano, ¿sabe lo que quiere? Es un trabajo. ¿Y sabe lo que apreciaría? Es que toda la dirigencia nacional se sienta alrededor de una mesa pensando en cómo vamos a resolver el problema que angustia a mi amigo Joffre, aquel amigo que conocí en Colinas de Salinas, entre Salinas y Libertad, que me contó su historia de que en sus 42 años de edad nunca ha tenido un empleo, nunca. Ese es un problema fundamental para el Ecuador. Usted lo dijo en alguna parte, 6.600.000 ecuatorianos en capacidad de trabajar y solo 2.300.000 en el Seguro Social. Ahí abiertamente demuestra que hay una altísima informalidad en el trabajo. Pero todo esto, y usted ha mencionado a Joffre, en su libro Carta a sus hijos, menciona tantas y tantas personas de las cuales también nosotros cada día recibimos esa información, esa demanda de justicia, ¿no? Y inclusive algunos de ellos ni siquiera saben que tienen derechos entre ellos al trabajo. En este afán de ayudar a los demás, hay que convencer a la persona para ayudarla, que se deje ayudar. ¿No le parece a usted que hay un gran, yo diría un porcentaje alto de ecuatorianos que creen que lo que está hoy día viéndose en el país está bien, que no tener trabajo está bien, que la violencia, no pienso que está bien, no pensarán así, pero como que lo ven algo natural? ¿Cómo convencer a esa ciudadanía que un bono de desarrollo no debería ser para toda la vida? No, yo no creo que el ecuatoriano piensa que está bien. El ecuatoriano lo que está es desencantado. Y el desencanto en alguna medida siempre nos lleva a la indiferencia. Y lo que hay que decirle es ecuatoriano. Desencanto lleva a la indiferencia. Por supuesto, porque uno dice, bueno, ya la verdad que no pude, y como no pude en mi vida, ya pues ¿qué voy a hacer? No. Hay la posibilidad de cambiar las cosas, de cambiar lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, y que no comenzó
hace 5 años con este gobierno, que viene desde mucho atrás y que no va a terminar tampoco con este gobierno y tampoco va a terminar con la buena fe de una persona que luego venga y diga en los próximos 4 años mágicamente arreglo todos los problemas del Ecuador. Eso no es verdad. Hay que ser serios y hay que decir, sentemos las bases y construyamos sobre lo construido y demos continuidad a lo positivo. Una inversión en educación, una inversión en salud, que cada día debe ser más eficiente su gestión y que hay que poner los recursos necesarios para crear cada día más valor. Pero yo no creo que la gente está satisfecha con lo que sucede. Lo que sucede es que están indiferentes por desencanto. Nada más. En esa indiferencia podría incluirse también entonces a otros ecuatorianos, otros sectores, inclusive a cierta parte de la ciudadanía que quisiera incursionar en la política y como que no desea hacerlo. Yo entiendo que usted tiene otros compromisos, está recorriendo el Ecuador, he leído su agenda en su página web. Lo dejo con su despedida porque dejamos algunos temas ahí planteados como un iceberg. En algún momento seguiremos profundizando. Yo encantado, Washington, me encanta conversar con ustedes aquí en Radio Forever, que me escuchen sus radioyentes y cuando usted quiera regresaré. Bien, vamos entonces al corte comercial, despedimos al señor Guillermo Lasso que nos deja todavía con la interrogante pendiente. ¿De qué depende que decida ser candidato a la presidencia de la República?